Bienvenidos a Besos de Terciopelo, donde la poesía será la única protagonista. Porque nos acaricia, besando las sensaciones, y cosquillea en la mente para despabilarla, para despertar tus límites y enfrentar tus miedos, para avivar el fuego que cada uno lleva por dentro. Mi nombre es Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, Argentina, y soy la conductora y creadora de este programa llamado Besos de Terciopelo, que va a estar dedicado especialmente a la poesía y a todos los géneros literarios. ¿Qué es para mí la poesía? La poesía es la vida misma. Su voz llega desde cualquier parte del universo para tocarnos, para acariciarnos, para despertarnos, para hacernos ver la realidad, para darnos momentos placenteros, para hacer vivos los sentimientos. Poesía es todo. Cada instante de nuestra vida está pincelado con poesía. Es un beso dado bajo la lluvia. Es un abrazo entre hermanos que hace tiempo no se ven. Es la mirada cómplice entre amigos. Es ver el nacimiento de un niño. Es la ternura de los ojos de una madre. Son las lágrimas de tristeza por un ser que ha partido. Poesía, poesía. Poesía es lo que nos congrega y nos da ese hálito de vida. Nos da esperanza, nos da fuerza para continuar. Sin la poesía, nos faltaría ese toque de magia que necesitamos para seguir de pie en esta realidad tan dura. Poesía también es el grito desesperado de un derecho que fue enmudecido. Es el pedido de auxilio de alguien que lo está necesitando. Es la fuerza natural que desde las entrañas se explaya a través de las letras. Es ese secreto que estaba muy bien guardado y que se atreve a asomarse nadando en renglones de tinta. Poesía es llevar de la mano a un niño cuando recién está dando sus primeros pasos. Es levantar del suelo un pájaro herido y tratar de reanimarlo. Es la canción que despierta en madrugada, entre medio de un susurro en los oídos. Es música de violines, con solo escuchar una voz. Poesía es ese arrebato en medio de la noche con el ser que amas. Es esa chispa que reaviva y que enciende todo el fuego. Eso es para mí la poesía. Demos comienzo al programa.
Hoy en el programa número 39 vamos a seguir viendo el género dramático. Esta vez va a ser el origen del teatro en México. Vamos a ver cómo comenzó el teatro en el territorio mexicano y algunos autores y obras destacados. Son autores muy importantes y muy respetados en México. Tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz con Los empeños de una casa. Después tenemos El camino rojo a Zabaiba de Óscar Liera y El gesticulador de Rodolfo Usigli. Espero que les agraden y les gusten tanto como me gustaron a mí. Y en la sección de poetas elegidos tenemos a dos queridas amigas. Una es Mónica Bielma de México y la otra es nuestra querida Miriam Sea Sánchez de Colombia, con dos poemas románticos hermosos. Así que no se los pierdan. Los dejo con el material. Historia del teatro en México desde su origen hasta la actualidad. El teatro ha sido siempre el género literario usado para conectar de forma más directa con el público, por lo que es frecuente que se emplee para transmitir ciertos mensajes que puedan llegar a los espectadores de forma clara, además de entretenida. La historia del teatro en México no es una excepción, y en ella observamos también la evolución de la sociedad y situación del país, empezando desde sus orígenes prehispánicos hasta el presente. Antes de la colonización se llevaban a cabo ceremonias o rituales religiosos mesoamericanos, en los cuales la música y la danza tenían un papel central. Aunque había diálogos, especialmente entre figuras mortales y divinas, estos rituales eran distintos a lo que conocemos como teatro convencional y tenían principalmente motivos religiosos, más que de entretenimiento con ofrendas a los dioses. Aún así, las actuaciones se realizaban en lugares especiales, un poco como los teatros actuales, y se conserva una obra de la cultura maya, Rabinal Achí, que narra el conflicto entre dos guerreros, uno de los cuales es juzgado, condenado a muerte y sacrificado. Esta forma dramática prehispánica no tuvo tiempo de desarrollarse en un género dramático propiamente americano antes de la conquista española de la región. Junto con los misioneros vino un teatro de función completamente evangelizadora. Pese a la barrera idiomática entre las dos comunidades, el teatro permitió a los misioneros una comunicación sencilla de la tradición católica y su ideología. Se representaban autos sacramentales, milagros, pasiones y tradiciones pastorelas mexicanas. Estas se escribían en lenguas indígenas como el náhuatl para facilitar la transmisión de sus doctrinas a la población nativa y eran montadas y representadas para los mismos indígenas, lo que contribuyó a una rápida expansión tanto del género dramático basado
en el ejemplo europeo como de la ideología religiosa que éste conllevaba. En el siglo XVII se destaca la figura de Sor Juana Inés de la Cruz. Es conocida por su poesía, sus obras, y también cuentan autos sacramentales y piezas teatrales, de las cuales destaca la comedia de enredos, Los empeños de una casa, cuya función de celebración y de entretenimiento refleja una evolución del género dramático estrictamente didáctico a uno cada vez más similar a la tradición europea. El teatro mexicano durante la Guerra de la Independencia. Durante los años precedentes a la guerra, el teatro mexicano siguió principalmente la tradición española. Aún así, se destacan autores como José Joaquín Fernández de Lizardi, quien retrató en sus obras la vida y costumbres del país, incluyendo el habla popular y el dialecto. A principios del siglo XIX, el país se vio sumergido en un periodo de inestabilidad y agitación política, lo que impactó también a la producción teatral. No obstante, el interés por el teatro no disminuyó con la traducción y escenificación de Miguel Hidalgo del Tartufo de Molière, por ejemplo. Tras la victoria de la independencia se fundaron nuevos teatros e instituciones, como el Liceo Hidalgo, la Academia de San Juan de Letrán o el Teatro de los Autores, para promover autores y obras nacionales mexicanas con la voluntad de alejarse de los enlaces españoles, aunque la forma dramática seguía siendo de imitación europea. Hacia finales del siglo XIX, la zarzuela y el género chico ganaron mucha popularidad de carácter satírico. Estas trataban temas y personajes propiamente mexicanos, como el pelado ingenioso, el policía, el indio latino o el borracho. Este género gozaría de éxito también durante la Revolución Mexicana de principios del siglo XX. ¿Cómo llegamos al teatro mexicano actual? El interés por un teatro nacional puramente mexicano continuó al cambiar de siglo con la creación de la Sociedad de Autores. Durante la dictadura porfista de 1876 a 1911 y al llegar la Revolución de 1910, el teatro mexicano reflejó la situación social y política con un creciente interés en el género dramático de temática política y los melodramas. Los autores más destacados de esta época incluyen a Javier Villaurrutia, Salvador Novo y Rodolfo Usigli. El último es considerado uno de los máximos representantes del teatro mexicano moderno y su principal obra, El Gesticulador, trata el tema contemporáneo de la Revolución Mexicana y constituye una importante crítica política. Por lo que hace a Villaurrutia y Novo, los dos autores fundaron en 1928 la revista Contemporáneos, en torno a la cual se juntaron un grupo de jóvenes intelectuales con el mismo nombre, Los Contemporáneos, para difundir innovaciones artísticas y promover la literatura y las artes mexicanas modernas. Además de los dos, otros integrantes incluían Gilberto Owen y Antonieta Rivas Mercado. El trabajo de estos y otros autores y dramaturgos llevó a la creación de nuevas instituciones como el Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA, o la Asociación Nacional de Actores, ANDA, quienes formaron, apoyaron y apoyan aún nuevos talentos y dramaturgos como lo serían Luisa Josefina Hernández, Héctor Mendoza, Jorge Ibargüengoitia, Sergio Magaña y muchos otros. Actualmente el teatro mexicano sigue en constante evolución y renovación pese a recortes presupuestarios y el auge de plataformas como el cine, la televisión o Internet. A pesar de todos los obstáculos, la historia del teatro mexicano es una
de no solo reflexión de la realidad social e histórica del país, sino también un relato de formación de una identidad mexicana propia que se transmite desde el ámbito dramatúrgico hacia la sociedad y el carácter mexicanos y viceversa.
Partiendo de la historia y de los esfuerzos, del talento de tantos dramaturgos mexicanos que trabajaron para crear un teatro mexicano propio y único del país, hoy les vamos a dar una breve selección de autores y obras de teatro mexicano más importantes. Obras de teatro mexicanas que marcaron la historia literaria. Rituales religiosos, pastorelas, autos sacramentales, zarzuelas, melodramas, obras dramáticas, de crítica social o innovadoras. El teatro mexicano cuenta con todo tipo de géneros y temáticas que han influido en su evolución. Muchas de las obras populares entre el público, como es el caso de algunas pastorelas y sobre todo del género chico como las zarzuelas, no han quedado escritas y es difícil determinar cuáles tuvieron más éxito en su época, pero a continuación vamos a dar una pequeña selección de las obras de teatro mexicanas más importantes, cuya representación o cuyos autores dejaron sin duda una huella en la historia teatral de México. La adoración de los Reyes Magos, de Fray Andrés de Olmos. Es considerada la primera pastorela en México. La adoración de los Reyes Magos es una joya histórica del teatro nacional mexicano. Las pastorelas mexicanas tienen su origen en los autos sacramentales llevados a México por los misioneros franciscanos. Debido a su objetivo original de facilitar la conversión religiosa de los indígenas de la región, las pastorelas originales son de temática religiosa, de tono festivo y participativo, aunque más tarde adquirieron un carácter menos religioso y más popular y local. La adoración de los Reyes Magos fue escrita en náhuatl, uno de los idiomas hablados por los indígenas, para hacer más clara la comprensión y presentación de sus mensajes, animando a la participación de los nativos en su puesta en escena y hasta adaptándola para incluir elementos y valores de su cultura, como la recibida de los tres reyes con música, baile y guirnaldas de flores. En su tarea de evangelización, Fray Andrés de Olmos, misionero franciscano, llegó a aprender idiomas locales como el náhuatl, el huasteco y el totonaco para escribir sus obras. La historia de esta pastorela se centra en el camino hacia Belén de unos pastores para ir a adorar al niño Jesús y en los obstáculos que encuentran a causa de un grupo de diablos que intenta impedirlo. La pastorela incluye siempre personajes fijos típicos del género, como Bato, Blas o Bartolo, pastores cómicos y bobos, además de Gila, la pastora. Los ángeles siempre incluyen San Miguel y los demonios, Lucifer. Esta pastorela histórica y muchas otras se siguen representando aún hoy en día al llegar la Navidad, y algo que la ancla aún más a la tradición mexicana es la comida y bebidas tradicionales que se reparten entre los asistentes, como atole, tamales o ponche. Los empeños de una casa de Sor Juana Inés de la Cruz, compuesta para celebrar el nacimiento del hijo de los virreyes de Nueva España. Esta comedia de enredos, llamadas también comedias de capa y espada, en el teatro barroco, es sin duda una de las obras más importantes del teatro mexicano. Escrita en verso y estrenada en 1683, la comedia cuenta con la historia de dos parejas, doña Leonor y Carlos, y doña Ana y Juan, que experimentan malentendido tras malentendido antes de poder llegar a estar juntas. Pese a su típica estructura y características de una comedia de enredos de la época, algunos críticos también han leído en ella algunos elementos relacionados con la vida personal y propias frustraciones de la misma autora. Sea así o no, la comedia destaca por la excelente caracterización de los personajes, con mujeres que actúan libremente y con una crítica a la autoridad y prepotencia masculina.
Aunque muy conocida por su obra lírica, la producción dramática de Sor Juana también cuenta con otras obras, destacadas como La Segunda Celestina o El Auto Sacramental del Divino Narciso, la segunda de las cuales, de temática religiosa, incluye una loa, introducción, que hace referencia a la conquista de América y a los pueblos nativos del continente. El gesticulador de Rodolfo Usigli. Hacemos un salto en el tiempo hacia 1938 para conocer a la gran obra de Rodolfo Usigli, El gesticulador, considerada la obra que marcó el inicio del teatro mexicano moderno. El gesticulador refleja el objetivo de Rodolfo Usigli de crear un teatro mexicano propio que reflejara la identidad y sociedad mexicana, diferenciándose de las obras que seguían a un estilo español o europeo. La obra se sitúa en el contexto inmediatamente posterior a la Revolución Mexicana de principios del siglo XX y fue prohibida después de su estreno en el año 1947 por el gobierno mexicano a causa de su tratamiento de la temática política del momento. Su visión crítica de la situación del país bajo las consecuencias, lejos de ser reales a la revolución, hizo que su obra fuera juzgada contrarrevolucionaria. El gesticulador narra la historia de César Rubio, un profesor de historia de clase baja, a quien se le presenta la oportunidad de tomar la identidad de un gran general revolucionario con su mismo nombre, desaparecido y buscado por el investigador norteamericano Oliver Bloom. César aprovechará esta coincidencia para construir la identidad falsa de aquello que siempre había aspirado a ser y la llevará demasiado lejos, con consecuencias trágicas para él y para su familia. Tratando temáticas como el poder, el engaño y la identidad, la obra de Rodolfo Usigli es una obra maestra, llena de suspenso y propiamente mexicana en contexto, temática y argumento, lo que la hace una de las obras más influyentes en la literatura del país. El Camino Rojo a Zabaiba de Oscar Liera. El teatro de las generaciones post-usiglianas cuenta con numerosos dramaturgos que han contribuido al desarrollo y la expansión del teatro mexicano. Entre ellos se encuentran nombres como Luisa Josefina Hernández, Emilio Carballido, Héctor Mendoza, Sergio Magaña, Víctor Hugo, Rascón Blanda y muchos otros. Para citar un ejemplo, en el teatro mexicano de la segunda mitad del siglo XX, conocido también como la nueva dramaturgia mexicana, se destaca la pieza del dramaturgo Oscar Liera, estrenada en 1987 y considerada una obra maestra del teatro del país. La complejidad y originalidad de su estructura, junto con la combinación de elementos realistas con toques fantásticos y mágicos, dan a la obra un carácter innovador y característico del autor. Liera también destaca por el lirismo de su teatro, además de los elementos de aguda crítica social y de su carácter regional. El Camino Rojo a Zabaiba trata de la llegada del teniente Fabián Romero al pueblo de Zabaiba, donde las ánimas de los muertos le presentarán historias de sus antepasados y del destino del pueblo. Se trata de una historia de venganza que mezcla magia y fantasía con injusticia y crítica social.
Los empeños de una casa, de Sor Juana Inés de la Cruz, es una obra que pertenece al género dramático, es decir, que está destinada a ser representada ante los espectadores, en donde los personajes intervienen sin la mediación de un narrador, siguiendo las indicaciones de vestuario, gesto, movimiento, etc., que contienen las acotaciones del texto teatral. El subgénero al que pertenece es la comedia, la cual desarrolla conflictos divertidos y amables, con personajes pertenecientes al mundo de la normalidad. Se representó por primera vez el día 4 de octubre de 1683 durante los festejos por el nacimiento del progenitor del virrey conde de Paredes. Sor Juana compuso Los empeños de una casa para celebrar el nacimiento de José, hijo de Tomás de la Cerda y Aragón, y su esposa María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga, marqueses de la Laguna y virreyes de Nueva España. La época del México virreinal es el contexto donde se desarrolla no solo la vida de Sor Juana, sino también la producción, utilizando parte del estilo barroco, además del excelente manejo de la intriga, sistema complejo de relaciones amorosas y circunstancias de la vida de la época. Fue considerada como la cumbre de Sor Juana en su obra en verso. Asimismo, algunos la señalan incluso como la cumbre de la literatura novohispana. Esta comedia narra la historia de don Pedro y doña Ana, dos hermanos que viven en Madrid y deben trasladarse a Toledo. Ambos están enamorados, don Pedro de Leonor y doña Ana de Carlos, por el cual ha dejado de amar a don Juan, quien le ha pretendido. Primeramente nos presentan una conversación entre Ana y su criada, Celia, donde explican el desarrollo de la historia que los ha puesto en las situaciones actuales. El hermano de Ana se ha enterado que Leonor va a escaparse de la casa con Carlos, puesto que el padre de Leonor, don Rodrigo, está de acuerdo con ese amor. Don Pedro, al caer en la cuenta de esta situación, pretende engañar a estos amantes, rescatando a Leonor y dejándole a la guarda en su casa. De esta manera, Pedro cree que teniéndole en su mismo techo, mediante halagos y obras estratégicas de seducción, será posible. Los hechos comienzan a mostrarse más enredados, puesto que Ana ha ofrecido albergue, no pudiendo evitarlo, a Carlos y a su criado Castaño, que están huyendo de la justicia. La situación está en un enredo. Por si esto fuera poco, Celia, la criada de doña Ana, ha permitido la entrada de don Juan, el antiguo amor de su patrona, a la casa. La comedia nos muestra después los múltiples enredos de estas combinaciones de amantes en la misma casa, los triángulos amorosos puestos y los juegos de celos que se han hecho entre esta situación ambientada en el enredo y malentendido. La trama continúa y se presenta otro conflicto ocasionado por la confusión, puesto que don Rodrigo, el padre de Leonor, cree que el raptor de su hija ha sido Pedro, a quien analizando considera que es un personaje de altura suficiente, a quien le propone que para arreglar el enredo se case con su hija, el cual era el deseo de Pedro desde el principio. Aunado a esto, se presenta otro cuadro. Don Carlos se casará con doña Ana a causa de enredos. Los matrimonios están cruzados, no obstante, al final terminan quedando juntos Leonor y Carlos, triunfando así el amor que ellos se tenían
desde un principio y que se había quebrantado por múltiples enredos durante la trama. Otras parejas que quedan juntas al final son Juan y Ana, Celia y Castaño, dejando de lado a Pedro, aquel causante de las desgracias que provocó una serie de conflictos por el amor de Leonor, el cual quiso tomar de un modo engañoso, quedando al final peor que solo. Esta obra fue fascinante, muestra no solo un claro ejemplo de la escritura de aquella época, sino una serie de valorizaciones que siempre muestran los libros como medios de enseñanza, transmisores de mensajes. Las características más mostradas en esta obra son gran parte del tiempo dentro de una casa con múltiples personajes que muestran amor, duda, celos, intriga, así como distintas personalidades nobles, embusteras, justas, ensoñadoras, constituyen parte de una gran enseñanza con un final cómico y a la vez anhelante que muestra la imposición de lo justo y lo bueno por sobre lo engañoso y vicioso. Además resulta muy agradable la lectura, puesto que los tiempos son claros y concisos, logrando Sor Juana abarcar gran extensión en una breve pero significativa obra. Respecto de la importancia de Sor Juana Inés de la Cruz para la literatura universal, su relevancia para el siglo de oro, una mujer que destacó en tiempos de hombres, les traemos algunas reflexiones sobre el trabajo escénico de su obra. Trabajar con los versos de Sor Juana para mí fue un regalo, porque contienen muchísima información y al analizarlos resulta muy estimulante ir descubriendo todos los sentidos que ella contuvo en esas líneas. Y digo, si permitir quieres tan dichosa suerte, que de esa que llamas muerte, también me quiero morir. Yo quiero que se dé prisa ese inhumano rigor, porque es morirse de amor como morirse de risa. Y más cuando en vos he hallado quien la muerte me da. El toro le quitará pues de ese cuidado. Verá cómo le saca el alma con gran decoro. ¿Para qué quiero yo toro si tú puedes estar vaca? Y el nombre atún me han llamado. Trabajar con Sor Juana ha sido enriquecedor para nosotros, no solamente porque ha sido entrar en diálogo a través de los siglos gracias a la palabra impresa, con una mujer extraordinaria, con una mujer que a través de su construcción mental, a través del verso, pareciera que encriptaba muchísimas cosas que ella en su tiempo, desde su circunstancia de mujer y de monja en un convento, no podía decir abiertamente. Sor Juana es una figura única y excepcional en el siglo de oro por los valores que representa, por esa inteligencia luminosa, por esa capacidad autocrítica, por esa capacidad lúdica de jugar con las palabras, con las ideas y con los conceptos para mostrarnos una nueva manera de entender
el mundo, la vida, el amor, la religión. Es una mujer tremendamente elocuente y tremendamente lúcida en su juicio. Haber participado en el montaje de Amores más laberinto de Sor Juana Inés de la Cruz ha sido un viaje inolvidable. Conviví con Sor Juana durante varias semanas. Tuve que amasar las palabras, tuve que masticar el habla, tuve que ablandar la memoria, tuve que partir de la biblioteca y el claustro y rodearme de libros como si fueran tabiques. Estaba inundada en un mundo de lenguaje formal, melodioso, cadencioso, rimado, complejo, profundo, y yo creo que así era Sor Juana. Por feudo, 7 doncellas gallardas y 7 nobles mancebos, aquellos a quien la suerte tocara entre todo el reino, sin que de entrar en la infausta suerte tuviese ninguno excepción, ni reservada aún estuviese la persona del príncipe en las infantas. Conmemorar implica volver a vivir. Y yo quiero relatarles que tuve la oportunidad de actuar el papel de Don Carlos en la puesta en escena del maestro José Solé de Los empeños de una casa, y con ella nos fuimos al Festival de Almagro en su versión 31, me parece, en el año 2008. Pues resulta que nosotros preparamos todo el montaje con música padrísima, con vestuario, con un estudio muy minucioso de la época. No soy yo quien de Leonor, la verdad idolatrando, la solicité tan fino, la serví tan recatado, que en premio de mis finezas conseguí favores tantos, y por último, seguro de alcanzar su blanca mano y de ser solo el dichoso entre tantos desdichados, ¿no salió anoche conmigo? Su casa y padre dejando, reduciendo a mí la dicha que solicitaban tantos. ¿No la llevó la justicia? Pues ¿cómo hay de mí rayo tantos? En fin. Y bueno, pues llegamos allá y resultó que lo que no llegó fue nuestra ropa, ni nuestros útiles, ni nuestros elementos escenográficos. De modo que, bueno, pues entramos en una crisis allá con el maestro Solé y nos pusimos de acuerdo para saber qué hacer, presentar o no presentar la función. ¿Qué se hace? Decidimos presentarla, por supuesto, y como no teníamos nada, decidimos hacerla en los pantalones de mezclilla que traíamos y unas playeras neutras más o menos como la que traigo, negra, que decía Festival de Almagro 2008. El día de la función, yo estaba detrás, viendo la cámara, el video que mostraba lo que estaba ocurriendo en el escenario, y pues me eché a llorar, de frustración, de vergüenza de presentar de esa manera el espectáculo representando a México, pero en el segundo siguiente me salió un coraje, como creo a todos mis compañeros, y remontamos el trabajo, salimos con esa energía, con esa garra, a dar la mejor función de la que éramos capaces. Al día siguiente, en el periódico de Ciudad Real de Almagro, salió la crítica siguiente. Dice así: acunados por los brazos de la diosa Thalía y con el ronroneo mexicano de fondo que parece nacido para dar vida a los versos de nuestros clásicos, el aforo se fue abandonando al espectáculo, cada vez más pendiente de la trama que, increchendo, se alejaba de Sor Juana para acercarse más bien a Calderón, de quien se dice sirvió de inspiración a la religiosa para escribir esta obra. Así, mientras que en la primera parte hay un exceso de monólogos que explican la imposible unión entre Leonor y Don Carlos, en la segunda el escenario se llena de personajes que entran y salen, disfrazados ahora y trasvestidos después, y que precipitan la acción hacia un curioso desenlace en el que todo parece cobrar sentido, arropados por la risa de un público que ya veía capas donde solo había pantalones vaqueros. Es decir, que logramos a través de nuestro esfuerzo, de todo el trabajo con el maestro Solé y del buen humor que lo caracterizaba,
logramos transmitir esta obra dificilísima de Sor Juana y vivir algo que para mí es muy importante en el espíritu de nuestra 10ª musa, y que por supuesto me lleva hoy a recordarla. Recordarla es recordar también la terquedad de un espíritu que se quiere expresar a toda costa y contra todo obstáculo. Eso es lo que me regaló a mí Sor Juana en el año 2008 y que sigo atesorando hoy en día. El trabajo de memorización con los actores, de la comprensión del sentido del texto, nos hacía irremediablemente imaginar a Juana Inés cada noche a luz de vela, repasando y repasando las palabras perfectas, exactas para la rima, para poder expresar lo que ella quería decir. Se me ocurre un acertijo. Supo leer, ostentó creatividad, rima es su hermoso hablar, jolgorio dejó en su andar, una fue entre los hombres, áurea su escritura es, nace por estas tierras, ama con gran pasión, invita a la libertad, nada por la poesía, el teatro y filosofía. Emprende aventura honrosa, ser mujer su garantía. Dádiva de otro siglo, es música su palabra, lúcido su cantar. ¿A cuántas ha de enseñar cuán fuerte el conocimiento es? Rebelde su corazón, única en su tiempo fue. Surco nos hizo al nacer. ¿Quién es? Sor Juana Inés de la Cruz. En estos tiempos de dolor, de sufrimiento y de epidemia, tiene todavía mucho más valor ese testimonio vivo de Sor Juana, que no renuncia a la bondad por la inteligencia. Ese es un equilibrio dificilísimo, formidable, y que ella probablemente mejor que ningún dramaturgo del siglo de oro consigue. Por todo eso y porque la obra de Sor Juana es excelsa, vamos a ser felices de celebrarla y, siguiendo sus versos, digamos: finjamos que soy feliz, triste pensamiento, un rato. Felices de tener a Sor Juana en nuestras vidas. Sor Juana Inés de la Cruz. Juana Inés de Asbaje y Ramírez había nacido en San Miguel de Lepantla, actual México, en 1651 y murió en la Ciudad de México en 1695. Fue escritora mexicana, la mayor figura de las letras hispanoamericanas del siglo XVII. La influencia del barroco español visible en su producción lírica y dramática no llegó a oscurecer la profunda originalidad de su obra. Su espíritu inquieto y su afán de saber la llevaron a enfrentarse con los convencionalismos de su tiempo, que no veía con buenos ojos que una mujer manifestara curiosidad intelectual e independencia de pensamiento. Fue una niña prodigio, aprendió a leer y escribir a los 3 años y a los 8 escribió su primera loa. En 1659 se trasladó con su familia a la capital mexicana. Admirada por su talento y preciosidad, a los 14 fue dama de honor de Leonor Carreto, esposa del virrey Antonio Sebastián de Toledo.
apadrinada por los marqueses de Mancera, brilló en la corte virreinal de Nueva España por su erudición, su viva inteligencia y su habilidad versificadora. Pese a la fama de que gozaba en 1667, ingresó en un convento de las Carmelitas Descalzas de México y permaneció en él 4 meses, al cabo de los cuales lo abandonó por problemas de salud. 2 años más tarde, entró en un convento de la Orden de San Jerónimo, esta vez definitivamente. Dada su escasa vocación religiosa, parece que Sor Juana Inés de la Cruz prefirió el convento al matrimonio para seguir gozando de sus aficiones intelectuales. Vivir sola, no tener ocupación alguna obligatoria que embarazarse, la libertad de mi estudio, mi rumor de comunidad que impidiese el sosegado silencio de mis libros, escribió. Su celda se convirtió en punto de reunión de poetas e intelectuales, como Carlos de Sigüenza y Góngora, pariente y admirador del poeta cordobés Luis de Góngora, cuya obra introdujo en el virreinato, y también del nuevo virrey Tomás Antonio de la Cerda, marqués de La Laguna, y de su esposa Luisa Manrique de Lara, condesa de Paredes, con quien le unió una profunda amistad. En su celda también llevó a cabo experimentos científicos, reunió una nutrida biblioteca, compuso obras musicales y escribió una extensa obra que abarcó diferentes géneros, desde poesía y teatro, en los que se aprecia respectivamente la influencia de Luis de Góngora y Calderón de la Barca, hasta opúsculos filosóficos y estudios musicales. Perdida gran parte de esta obra entre los escritos en prosa que se han conservado, cabe señalar la respuesta a Sor Filotea de la Cruz. El obispo de Puebla, Manuel Fernández de la Cruz, había publicado en 1690 una obra de Sor Juana Inés, la Carta Atenagórica, en la que la religiosa hacía una dura crítica al sermón del mandato del jesuita portugués Antonio Vieira sobre las finezas de Cristo. Pero el obispo había añadido a la obra una carta de Sor Filotea de la Cruz, es decir, un texto escrito por él mismo bajo ese seudónimo, en el que, aún reconociendo el talento de Sor Juana Inés, le recomendaba que se dedicara a la vida monástica más acorde con su condición de monja y mujer antes que a la reflexión teológica, ejercicio reservado a los hombres. En la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, es decir, al obispo de Puebla, Sor Juana Inés de la Cruz da cuenta de su vida y reivindica el derecho de las mujeres al aprendizaje, pues el conocimiento no solo les es lícito, sino muy provechoso. La respuesta es además una bella muestra de su prosa y contiene abundantes datos biográficos, a través de los cuales podemos concretar muchos rasgos psicológicos de la ilustre religiosa. Pero a pesar de la contundencia de su réplica, la crítica del obispo de Puebla la afectó profundamente, tanto que poco después Sor Juana Inés de la Cruz vendió su biblioteca y todo cuanto poseía, destinó lo obtenido a beneficencia y se consagró por completo a la vida religiosa. Murió mientras ayudaba a sus compañeras enfermas durante la epidemia de cólera que asoló México en el año 1695. La poesía del barroco alcanzó con ella su momento culminante y al mismo tiempo introdujo elementos analíticos y reflexivos que anticipaban a los poetas de la Ilustración del siglo XVIII. Sus obras completas se publicaron en España en 3 volúmenes. Inundación Castálida, de la única poetisa Musa X, Sor Juana Inés de la Cruz, 1689.
segundo volumen de las obras de Sor Juana Inés de la Cruz, 1692, y Fama y obras póstumas del Fénix de México, 1700, con una biografía del jesuita Calleja. La poesía de Sor Juana Inés de la Cruz. Aunque su obra parece inscribirse dentro del culteranismo de inspiración gongorina y en ocasiones en el conceptismo de Quevedo, tendencias características del barroco, el ingenio y originalidad de Sor Juana Inés de la Cruz la han colocado por encima de cualquier escuela o corriente particular. Ya desde la infancia demostró gran sensibilidad artística y una infatigable sed de conocimiento que con el tiempo la llevaron a emprender una aventura intelectual y artística a través de disciplinas tales como la teología, filosofía, astronomía, pintura, humanidades y por supuesto la literatura, que la convertirían en una de las personalidades más complejas y singulares de las letras hispanoamericanas. En el terreno de la dramaturgia escribió una comedia de capa y espada de estirpe calderoniana, Los empeños de una casa, que incluye una loa y dos sainetes, entre otras intercalaciones, con predominio absoluto del octosílabo y el juguete mitológico galante. Amor es más laberinto, pieza más culterana, cuyo segundo acto es, al parecer, obra del licenciado Juan de Guevara. Compuso asimismo 3 autos sacramentales: San Hermenegildo, el cetro de San José y el Divino Narciso. En este último, el mejor de los 3, se incluyen villancicos de calidad lírica excepcional, aunque la influencia de Calderón resulta evidente en muchos de estos trabajos, como la de Lope de Vega en su compatriota Juan Ruiz de Alarcón. La claridad y belleza del desarrollo posee un acento muy personal. A causa de la reacción neoclásica del siglo XVIII, la lírica de Sor Juana cayó en el olvido, pero ya antes de la posterior revalorización de la literatura barroca, su obra fue estudiada y ocupó el centro de una atención siempre creciente entre los estudios modernos. Es obligado mencionar el que le dedicó el gran poeta y ensayista mexicano Octavio Paz. La renovada fortuna de sus versos podría adscribirse más al equívoco de la interpretación biográfica de su poesía que a una valoración puramente estética. Ciertamente es desconcertante la figura de esta poetisa que, a pesar de ser hermosa y admirada, sofoca bajo el hábito su alma apasionada y su rica sensibilidad sin haber cumplido los 20 años. La crítica moderna ha deshecho la romántica leyenda de la monja impulsada al claustro por un desengaño amoroso, señalando además como indudable que se debió a la presión de las autoridades eclesiásticas. El Camino Rojo a Zabaiba. Fue escrita y estrenada en 1987. Es una de las obras más conocidas de su autor, Óscar Liera, destacado integrante de la nueva dramaturgia mexicana,
Óscar Liera nació en 1946 y murió en 1990 en Culiacán, capital del estado de Sinaloa. En esa ciudad llevó a cabo su labor de dramaturgo, director y agitador teatral, y esta región noroccidental es el telón de fondo de toda su obra dramática. Dicha obra tiene como sinopsis la llegada de un teniente que en plena batalla se pierde y se encuentra en Zabaiba, lugar donde descubrirá todo su pasado. En ese pueblo manejado por la monarquía absoluta, descubrirá un mundo donde subyacen los vivos con los muertos. Con elementos de realismo mágico, se propone un encuentro con el pasado, el presente, las ánimas del poder, la sangre, la fertilidad, el abuso, el mito y las creencias populares. El Camino Rojo a Saibaba es un drama del cual su primer acto fue publicado en 1988 y un año después obtuvo el premio Juan Ruiz de Alarcón a la mejor obra de estreno nacional. La fábula del drama se centra en la llegada de un hombre a un pueblo donde los habitantes lo asesinan por medio de que éste cumpla la venganza que se les había augurado. Sin embargo, el uso del tiempo permite al espectador conocer el origen de la supuesta venganza, con lo que la historia es una mujer que no puede tener hijos a pesar de probar varios remedios. Manda a crear un camino desde su palacio hasta el pueblo, con lo que obtiene las ganancias para costearse un viaje al África, donde comprará una esclava que verá como hija durante el viaje. Su marido tiene relaciones con una mujer que queda embarazada, mujer que también es casada, y tras ver que no siente algo ella por él, ella decide volver a su pueblo, donde es tratada como una prostituta, a lo que ella responde que su hijo se vengará de todos. La historia es clara al espectador sin la necesidad de que éste presencie todos los espacios diegéticos en el escenario, ya que los personajes narran acontecimientos pasados, función común en el personaje de Gladys. El espacio escénico queda constantemente dividido para una representación simultánea de lo ocurrido. Las didascalias explícitas se particularizan por ser demasiado poéticas y hacer menciones innecesarias para la representación, como en el caso de los nombres o las referencias a los personajes, pues solo tienen sentido al ser leídas. Estas mismas chocan con las definiciones clásicas de didascalias y demuestran la imposibilidad de que el lector y espectador puedan conocer lo mismo en momento alguno. Otro asunto notable es la presencia de diálogos en las didascalias explícitas, como si se buscara para darle más importancia a la lectura para su puesta en escena. También se alude en estas a soluciones del montaje por la posible irrepresentabilidad de algunas situaciones, como los circenses, que se sugiere que se haga con disfraces. La obra de Óscar Liera ha recibido una atención particular tanto por su importancia en la generación de un teatro que recoge la mentalidad, el gesto y el habla de una región específica, como de sus evidentes méritos artísticos. En sus variadas versiones escénicas y en los estudios que se ocupan de ella, la dramaturgia de Liera, en particular El Camino Rojo a Zabaiba, se revela como una rica obra abierta. El seminario permanente de historia del teatro que funciona en Citru desde hace ya varios años dedicó un ciclo de sus sesiones al trabajo de este autor y su texto más representativo. El resultado son los ensayos que se reúnen en las visiones de investigadores, como Jovita Millán, Víctor Hugo Amaro, Jesús Eduardo García, Guillermina Fuentes y Socorro Merlín, que fincan sobre el territorio de la obra apoyados en diversas herramientas teóricas y abarcan aspectos de la obra de amplio interés, como son las relaciones del poder al interior de ella, los elementos del discurso popular presentes en la escritura de Liera,
la singularidad de sus personajes femeninos y el universo mítico que en ella se teje, así como el discurso social muy importante en el caso del autor sinaloense. Óscar Liera había nacido el 24 de diciembre de 1946 y falleció el 5 de enero de 1990. Fue dramaturgo, poeta y director de escena y es recordado no solo por ser promotor de la dramaturgia regional de Sinaloa, que es su estado natal, sino también por la eficacia teatral de sus textos con un lenguaje lleno de poesía y crítica social. Con la realización de 36 obras de teatro, Óscar Liera se caracterizó por su crítica y sentido del humor hacia la Iglesia y el gobierno, además de la inclusión de las costumbres y el habla popular del noroeste del país. Entre sus trabajos, El Camino Rojo a Zabaiba, El Jinete de la Divina Providencia, Los Negros Pájaros del Adiós y Los Camaleones, además de ser el fundador del taller de teatro de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Tatuas, en donde montó piezas con un abierto análisis sobre el abuso del poder. Fue considerado el enfant terrible de la generación de 1984. Sus obras tocaron temas polémicos, tal es el caso de Júcara y Mácara, farsa representada por la compañía Infantería Teatral, la cual causó revuelo la primera vez que fue presentada debido al tema anticlerical que manejaba, en tanto que El Jinete de la Divina Providencia se acercó a la figura de Jesús Malverde, uno de los personajes más controversiales por representar una especie de Chucho el Roto. Por otro lado, Óscar Liera también desarrolló temas como la soledad del individuo y su necesidad de establecer relaciones, a pesar de poner en riesgo su vida, tal es el caso de la apuesta Dulces Compañías. De acuerdo con Lidio Sánchez Caro, director mexicano afincado en Madrid, España, podrían subrayarse varios aspectos de interés en su producción dramática y en la eficacia teatral de sus textos. La brillantez de sus diálogos y situaciones que, llevados hasta un límite, consiguen plasmar de manera impactante los temas políticos y sociales que le interesaban, la sabia construcción de su narrativa, así como la facilidad que tiene para introducir en sus historias recursos provenientes de otros ámbitos del espectáculo, circo, danza, títeres, números de feria. En entrevista con la Secretaría de Cultura consideró que en su dramaturgia Óscar Liera demuestra un conocimiento envidiable de la esencia del teatro, además de haber sido un excelente director de escena. Destacaría también la fuerza de sus imágenes poéticas, el trazo preciso de sus personajes, lo que los hace muy atractivos para los actores, y por supuesto su capacidad para conectar con el público, ya sea a través de la potencia de las emociones, de sus atmósferas mágicas e inquietantes, o la utilización de recursos cómicos netamente populares, incluso en situaciones trágicas. Lidio Sánchez Caro, quien dirige Artistas y Artistas y explicó que para la compañía
fundada en 1993, Óscar Liera se ha vuelto una figura relevante. Una de las principales lecciones que hemos aprendido de Óscar Liera es que de lo local se puede llegar a lo universal. La idea, por supuesto, no es nueva, pero en Artistas y Punto el reconocimiento de este hecho llegó después de un largo proceso de búsqueda de obras mexicanas que fueran de interés para el público español. En los últimos años puede apreciarse una tendencia cosmopolita en el teatro mexicano, en claro contraste con la dramaturgia de la segunda mitad del siglo XX. En esta línea más novedosa, los primeros montajes de autores son historias que no se situaban en el país o en las referencias locales que se encontraban difuminadas. La respuesta del público era muy buena, pero posteriormente, al llevar a escena las obras de Óscar Liera, se sorprendió gratamente de la reacción de los espectadores y de la crítica que fuera todavía más amplia. Desde el primer montaje con Dulces Compañías se comprobó que tanto los actores como el público español se reconocían de muy diversas formas en sus historias. El autor llamó de inmediato la atención no solo por su vínculo con el reconocido realismo fantástico de la literatura latinoamericana, sino también por la fuerza de sus personajes y su aguda crítica social. Óscar Liera, desde Sinaloa, estaba hablando también de España. Desde el punto de vista creativo, el trabajo que ha desarrollado muestra sus planteamientos temáticos y dramatúrgicos, su ética teatral y, por supuesto, su continua transgresión de los límites artísticamente establecidos, incluso dentro de su propia producción, lo que se traduce en una gran libertad escénica. Óscar Liera fue un promotor de la dramaturgia regional y es uno de los creadores escénicos más importantes de México en la segunda mitad del siglo XX. Fue impulsor del teatro como una de las principales actividades de expresión artística y cultural. Él quería impulsar la dramaturgia regional que identificaba a México y definiera como sinaloenses. Generalmente el teatro que se ponía era importado, no había una identificación con los problemas locales, recordó el dramaturgo y director escénico Ramón Mimiaga Padilla. Se buscaba que los actores fueran unas personas cultas, que tuvieran una percepción de todas las artes, que asistieran a exposiciones, conferencias, conciertos, que aparecieran la danza, es decir, que tuvieran una formación integral. El propio Óscar Liera aplicó esas premisas en su formación. Cursó estudios de arte dramático en el Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA, la Universidad de la Sorbona, en París, Francia, la Universidad de Vicente du Théâtre, en la Universitat degli Studi di Siena, y la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Por otro lado, Óscar Liera creó las muestras regionales del noroeste y se dio a la tarea de ir a universidades de Hermosillo, Nogales, Tijuana, entre otras, para convocar a agrupaciones que mostraran sus trabajos más representativos. La muestra regional del noroeste llegó a otros lugares. Se impulsó el teatro en la región y a partir de eso surgieron grupos y personajes que ahora tienen un papel preponderante. Ramón Mimiaga Padilla reconoció que las nuevas generaciones no conocen mucho de sus obras, ya que durante más de 10 años casi no se llevaban a escena. Se le considera una de las figuras más importantes del teatro mexicano. Habría que situarlo entre los mejores dramaturgos internacionales. En sus textos se encuentra la esencia del teatro. En sus historias y sus temas se pueden reconocer personas de muy diversos lugares. Para Lidio Sánchez Caro, México no ha acabado de reconocer aún a sus clásicos más allá de los autores del barroco, quizá por su relativamente joven identidad teatral.
Quienes conocieron y convivieron con el dramaturgo sinaloense Oscar Liera lo recuerdan como un hombre rebelde, sensible al arte, una persona en búsqueda de la verdad, la distribución equitativa de la riqueza, así como la igualdad entre los hombres y las mujeres. Oscar Liera fue descrito como una figura controversial por no quedarse callado ante las injusticias, esforzándose por crear un pueblo sensible. Es por eso que a tantos años de su muerte, el Poder Legislativo de Sinaloa homenajeó en su recinto su trabajo como dramaturgo, pero también su justa lucha política. Oscar Liera murió en 1989 a los 42 años de edad a causa de una enfermedad en Culiacán, luego de 150 montajes escénicos. Entre sus obras de teatro destacan Los Camaleones, Las Fábulas Perversas, El Camino Rojo a Zabaiba, Los Negros Pájaros del Adiós, Camino a Tatuas. Llegó a publicar un libro de poesías titulado Elisa y sus 7 muertes en 1978. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ricardo Ramírez y esto es Libros y Escombros de Comunicólogos. El día de hoy les quiero comentar de una obra de teatro llamada El Gesticulador, escrita por Rodolfo Usigli en 1938. Muchos consideran a esta obra como la mejor obra de teatro que se ha escrito en México. ¿De qué trata El Gesticulador? Vamos a ubicarnos en la Revolución Mexicana, cuando el 20 de noviembre de 1910 Francisco I. Madero se enfrentó a Porfirio Díaz. Este hecho de guerra duró varios años y todavía hoy, en el 2023, recordamos a muchos de sus héroes, como por ejemplo Pancho Villa, Emiliano Zapata, Álvaro Obregón o Venustiano Carranza, por mencionar algunos. Pues bien, se descubre que en México uno de esos héroes que está muerto realmente no murió, sigue vivo con su familia, viviendo en el norte del país, en un pequeño pueblito, pero él vive no como un héroe de guerra, vive de una manera muy modesta, trabajando como profesor de historia de México para educar y preparar a las nuevas generaciones, pero de una manera sumamente modesta. Este hecho, este descubrimiento causa conmoción en México y el mismo presidente de la República se apresura a premiar a este héroe de guerra que ha vuelto a la vida. Lo nombra prácticamente candidato a gobernador de su estado y es entonces que César Rubio, ahí se llama el personaje, pasa del anonimato a ser una figura pública de muchísimo éxito. Va a ser gobernador de su estado, pero el gran drama de la obra es que desde la primera página, desde el primer acto, nosotros como lectores descubrimos que es falso, que César Rubio es un impostor. Él no es quien dice ser, simplemente es un homónimo, porque hay un héroe de guerra que se llama igual, César Rubio, que nació en el mismo pueblo, en la misma fecha, etcétera, etcétera. Su esposa todo el tiempo vive en zozobra, en angustia, temiendo que los vayan a descubrir. Su hijo mayor, un joven, pues encara a su papá porque él piensa que tú no tienes el carácter para ser un general revolucionario, y su hija mayor piensa que pues está feliz porque dice: papá, por fin vamos a ser millonarios. Esta es la trama de El Gesticulador, de Rodolfo Usigli. Conforme avanza la trama, nos damos cuenta que este personaje, César Rubio, se va creyendo su propia mentira. Al momento de platicar con los demás,
asume ya su papel como héroe revolucionario, pero es totalmente falso. Creo que el gran drama es que descubrimos que también cada uno de nosotros siempre estamos fingiendo o intentar ser alguien más, y ese es el gran drama de los mexicanos. Llegando al final de la obra de teatro, uno de sus antiguos rivales de César Rubio llega y tiene una conversación porque él sabe que César Rubio es un impostor, lo encara y entonces le dice que tiene documentos para probar que es falso. Pero César Rubio, ya bien asentado en su papel, le dice que no tiene miedo, que puede mostrar los documentos y nadie le va a creer. Es algo parecido como la Virgen de Guadalupe. Si alguien mostrara pruebas de que la Virgen no existe, nadie le creería, porque la Virgen es un acto de fe. Y así es César Rubio, el héroe revolucionario, un acto de fe y de esperanza. La obra concluye en un magnicidio, de una manera terrible. El gesticulador de Rodolfo Usigli, por los temas que trata, estuvo prohibida muchos años. Como obra de teatro tardó mucho tiempo en poder montarse en un teatro, pero porque trata de la Revolución Mexicana, habla del ejército, de los políticos, temas que eran muy complicados en la primera mitad del siglo XX en nuestro país. Pero para los comunicólogos es una lección magistral de cómo armar un diálogo, de cómo montar un argumento, cómo estructurar los personajes y cómo ir paso a paso atrapando al lector, a las audiencias. Por eso es fascinante la lectura de El gesticulador de Rodolfo Usigli. Yo soy Ricardo Ramírez y esto es Libros y Escombros de Comunicólogos. Hasta pronto. El gesticulador fue escrita en 1937 y estrenada en 1947. Es para muchos críticos una pieza fundamental del teatro mexicano y una defensa de la Revolución Mexicana. Los diferentes análisis que abordan el estudio de la obra teatral han prestado atención a la dramatización de la Revolución Mexicana y a la visión de lo mexicano de este drama usigliano. Para John Cronick, El gesticulador es un comentario político disfrazado dramáticamente, cuya autorreferencialidad como creación dramática es una proclamación en favor de la expresión de la verdad más que una confrontación de la realidad. Según Daniel Salacaín y Esther Mosega González, es una muestra de la representación del ciclo vital heroico, al estudiar tanto su estructura formal como su ideología, que apunta hacia un intento de renovación de la vida y de la emancipación del hombre por medio de la imaginación. Por su parte, para Pedro Bravo Elizondo, la obra teatral es un intento de plantear el tema del héroe y el mito de la revolución en forma ética y moral, y no en términos sociales, políticos y económicos, que habla de México y por extensión de Latinoamérica. Catherine Larson considera a El gesticulador una obra teatral sobre la política, la corrupción, las relaciones humanas, el conflicto entre verdad y mentira, la realidad y la apariencia en sus múltiples dimensiones, y sobre el lenguaje y poder de las palabras para crear, reflejar y subvertir la realidad, como ejemplo de metalenguaje y del proceso de comunicación en la sociedad. Para Laura Scarano, sin embargo, es una meditación sobre los límites entre la realidad y la ficción, el ser y la apariencia, que excede
la problemática meramente estética y se sumerge en los terrenos del pensamiento ético y metafísico, en los que la asunción de otra identidad y descubrimiento del verdadero ser aparecen como híbris o un sueño desmedido, los cuales reivindican los anhelos de crear con libertad una esencia metarreal. Según Mabel Moraña, el gesticulador es una reflexión sobre la problemática de la cuestión nacional, cuya concepción de la historia y de la praxis política se proyecta a nivel discursivo para desarticular a través de la ficción los resortes de la realidad, transformando el mito en historia y esta otra vez en mito e invocando las fuerzas del alma nacional para una búsqueda de lo mexicano. Por otro lado, para Mel Penrose, la pieza teatral es una visión propia de la historia en la que el autor de la obra manipula no solo la historia oficial, sino la idea popular de la Revolución Mexicana para ofrecer una visión revisionista de la realidad histórica, al ver esta como una mezcla de datos oficiales, memorias lejanas y rumores imprecisos, que hace de la historia al mismo tiempo realidad y fantasía. Finalmente, Carlos Coria Sánchez cree que el gesticulador es una contextualización del yo mexicano que parte de las ideas de Samuel Ramos en El perfil del hombre y la cultura en México en 1933 y que culmina en la profundización del mexicano, su comportamiento, su sentimiento de inferioridad y su uso de máscaras que realiza Octavio Paz en El laberinto de la soledad en 1950. Si bien muchos de los estudios citados del gesticulador subrayan la importancia tanto del concepto de la historia como el uso de la misma que presenta la obra teatral, estos no dejan de circunscribirse a la realidad histórica mexicana y como mucho a la latinoamericana, surgiendo así forzosamente las siguientes preguntas. ¿Cómo se explica entonces que el gesticulador alcance la consideración de un clásico en el sentido del ensayo heliotesco, que desborda y logra una proyección universal, como afirma el mismo Usigli? 25 años después de haber escrito la obra teatral, ¿cómo se puede entender el carácter universalista de El gesticulador si tiene como temas principales el problema psicológico del mexicano, la Revolución Mexicana y la crítica social y política de la sociedad mexicana? Para responder a estos interrogantes, se analiza el gesticulador a la luz de los postulados teóricos del teatro épico de Bertolt Brecht y por consiguiente de la teoría marxista de la historia, sin menospreciar los estudios críticos que enmarcan la obra teatral dentro del contexto mexicano y latinoamericano o descontextualizar la obra del medio cultural en el que se produce y se propone estudiar la pieza a través de la teoría teatral brechtiana. Esto ayuda a explicar la consideración de clásico y la proyección universal. La obra teatral de gesticulador puede ser entendida como ejemplo de que el hombre se produce a sí mismo en sus situaciones, como afirma Brecht, man makes himself. Se verá que Usigli en El gesticulador, al igual que el dramaturgo alemán, en muchas de sus obras aísla una forma particular de crisis de la historia, como en la producida por la impersonificación que hace un profesor de historia y experto en la Revolución Mexicana del general César Rubio, para mostrarle al público la lucha de clases, sus contradicciones y la necesidad del cambio social.
Rodolfo Usigli cultivó como creador los 4 géneros literarios: ensayo, poesía, narrativa y teatro. Su teatro completo incluye únicamente los ensayos que son referencia directa a las obras publicadas, pero no los ensayos escritos por Usigli sobre el género dramático. Su narrativa y poesía permanecen todavía desperdigadas en volúmenes individuales, y aún está por publicarse la obra completa que deberá abarcar indefectiblemente los 4 géneros, con la inclusión imprescindible de la obra que hasta el presente permanece inédita: cuento, abundante poesía, apuntes de obras de teatro, hasta la secuencia del gesticulador titulada Los herederos, ensayos, artículos periodísticos, entrevistas, correspondencia y apuntes autobiográficos. Rodolfo Usigli nació en la Ciudad de México a las 3 de la tarde el 17 de noviembre de 1905, en la humilde vecindad donde ocupaba una vivienda en la primera calle de San Juan de Letrán, actual local de Cine Teresa, como él mismo lo apunta. Su padre fue Albert Jerome Emanuel Usigli, nacido en 1961 y muerto en 1905, ciudadano italiano nacido en Alejandría de Egipto. Su madre fue Carlota, bautizada Scheindel Weiner, 1864-1940, quien había nacido en Wenzniani, cerca de Lviv, pueblo perteneciente al entonces Imperio Austrohúngaro, que hoy está en Ucrania. El niño fue educado con grandes privaciones por su madre, viuda joven, junto a sus 3 hermanos mayores, Ana, Aida y Alberto. En su primera infancia tuvo serios problemas de visión por el estrabismo grave, que le dejó honda huella. Su vista nunca fue normal. Pronto cambió sus juegos infantiles por el teatro de títeres y aprendió de memoria pasajes de algunas obras que veía en el Teatro Hidalgo: Marina, Sobrinos del Capitán Grant, La Torre de Nestlé y La Zarzuela. Los Molinos de Viento. A los 15 años, Usigli ya estaba trabajando como meritorio en las oficinas de un judío norteamericano que vendía medicinas. Estudió declamación y música en la Escuela Popular Nocturna, en donde actuó en sainetes de Vital Asa y en alguna escena de los hermanos Álvarez Quintero, como El Patio. En 1923 volvió a subir al escenario, representando el segundo papel masculino de Maldita Revolución de José Escandón Noriega, con quien intentó posteriormente escribir una revista musical que se ha perdido. Trabajó desde 1924 como cronista y entrevistador para la revista El Sábado, más tarde llamada El Martes. Visitaba a diario teatros de revista y de comedia y tenía intercambio con directores, músicos y actores. Pero el joven periodista soñaba con ser novelista. El gusto por la lectura fue actividad permanente del joven Usigli. Fueron numerosas, iniciándose con obras de Manuel Eduardo Gorostiza en un libro ganado en un concurso escolar. Aprendió el inglés como autodidacta, lo que le permitió leer a Shakespeare y a los que fueron sus autores predilectos, George Bernard Shaw y T.S. Eliot. A pesar del incipiente aprecio de Usigli por el teatro, aún no soñaba con ser dramaturgo. La primera vez que se percató de la posibilidad de ser autor dramático fue a consecuencia de un encuentro con su amigo Luis Gavarrón, según lo menciona en el prólogo a 3 comedias y una pieza a tientas. Un encuentro casual con un amigo de infancia, un mediodía del verano de 1925, vino a poner las cosas en su lugar. Cuando le dijo: ¿no recuerdas cuánto te interesaba el teatro, ni tus juegos con los títeres, ni cómo recitabas hasta el aburrimiento? De esta conversación memorable salió orientado, transfigurado. La idea del teatro se instaló en él con más fuerza que nunca.
y aprovechando la asistencia a la Alianza Francesa, aprendió francés leyendo obras teatrales. Su primera obra fue El Apóstol. Hizo estudios en el Conservatorio Nacional de México. En 1933 debutó como director en El Candelero de Alfred de Musset, puesta en la que también actuó, y en 1936 y principios del 37 es becado en la Escuela de Arte Dramático de la Universidad de Yale, en los Estados Unidos, con la beca Guggenheim, junto con Javier Villaurrutia. Paso a paso fue descubriendo su vocación de escritor, labor a la que dedicaría toda su vida. En forma paralela trabajó dramaturgia y poesía, años más tarde ensayo y narrativa. En las 2 décadas siguientes, Usigli ocupó varios cargos: profesor de historia de teatro mexicano y director en la Escuela de Verano de la UNAM, de 1933 a 1947, director de prensa de la Presidencia de la República, 1936, director de teatro radiofónico de la Secretaría de Educación Pública, 1938, y del Departamento de Teatro de la Dirección de Bellas Artes, 1938-1939, así como profesor de la Academia Cinematográfica, 1942, y director del Teatro Popular Mexicano, 1972-1975. En el campo del cine, Usigli fue delegado de México en los festivales cinematográficos de Cannes, 1949-1950, y los de Bélgica, Checoslovaquia y Venecia, 1950. Como promotor teatral, colaboró con numerosas temporadas, entre las que hay que recordar la 6ª temporada del Teatro Orientación, 1939, Teatro de Medianoche, 1940, obras de Schnitzler, Shaw, George Kelly, Villaurrutia, la primera obra de Basurto, los diálogos de Suzette y su propia Vacaciones. En esos años, Usigli traduce a Molière, Chekhov, O'Neill, Maxwell Anderson, Galsworthy y varias piezas de Bernard Shaw. Este último influyó en la conceptualización teatral de Usigli. Fue galardonado múltiples veces, recibió el Premio América de México en 1970 y 2 años después el Premio Nacional de Letras de México, máxima presea otorgada por el Gobierno de México a un escritor. Como diplomático recibió varios honores: la Gran Cruz de la Orden de los Cedros, Líbano, 1962, y la Gran Cruz de la Orden de San Olavo, Noruega, 1971. Fue miembro de la Hispanic Society of America, en Nueva York. Fue miembro del Seminario de Cultura Mexicana. Su teatro completo fue publicado a goteo. Se editó bajo su cuidado el volumen primero en 1963, el segundo en 1966 y el tercero en 1979. No alcanzó a ver impreso este último tomo, ya que el colofón fija la fecha de impresión el 29 de septiembre de 1979 y el autor había muerto el 18 de julio. Sin embargo, él mismo había corregido las pruebas y había visto la reimpresión del primer tomo, cuyo colofón atestigua la impresión el 30 de abril del año de su muerte. En 1996 vio a la luz el tomo cuarto, 17 años más tarde, y en 2005 llegó a publicarse el tomo 5, 26 años más tarde, que integra los escritos sobre la historia del teatro en México. Aún está en espera la edición de su obra completa.
Las fuentes consultadas para este programa número 39 son www.espectaculosbcn.com, www.cervantesvirtual.com, www.elem.mx, www.gov.mx, www.timeoutmexico.mx, carteleradeteatro.mx, www.universia.net.mx, www.alternativateatral.com, es.catalat.org, revistaespejo.com, fad.uncuyo.edu.ar, es wikipedia.org, mexicana.cultura.gov.mx, es arteycultura.com, www.biografiasyvidas.com, canal de YouTube María Carolina García Martínez, libros y escombros de comunicólogos, es Arte Producciones, Festival de Almagro, Cedram Difusión, Humberto Acevedo Cortés, Fer Pascual, Biodance, Iván López, Classic Music Forever, Gemma Violín, Fundación García Fager, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, HBEGA. Contigo es como tocar el cielo con las manos, con el sol de un primer día. Y hoy en la sección de poetas elegidos escogí dos poemas muy románticos de dos queridas amigas. Los escogí del grupo literario Escribiré poesía para ti de Iván Cosme. El primer poema se titula Vieja historia de amor y tiene una frase que dice: mi deseo es estar en tus brazos por toda la eternidad. Es un poema que relata la historia de un encuentro inesperado entre dos personas que sufren por amor. Y la luna es la culpable de ese encuentro, ya que sabe la tristeza de ambos. A lo largo del poema se desarrolla la historia de amor de los protagonistas que se van conociendo y enamorando cada vez más. Un poema precioso de Mónica Bielma, de México. El otro poema es Alma y cuerpo desnudos, de Miriam Sea Sánchez, de Colombia, y nos habla de la relación pasada entre dos personas que han desnudado tanto el alma como sus cuerpos. Ella menciona haber encontrado en su amado al hombre romántico y caballero que siempre había esperado, y destaca esa conexión profunda que hay entre ambos. Y a pesar de las dificultades, el sentimiento entre ellos persiste y se entrega completamente. El poema finaliza con la promesa de encontrarse nuevamente en el futuro y vivir nuevas aventuras llenas de amor y felicidad. Hermosísimo. Un poema súper romántico, y me encantaron los dos poemas
porque yo soy muy romántica. Espero que a ustedes también les gusten. Disfrútenlos. Y los dejo con las letras que hablan por sí solas. Por suplicarte que no te vayas, mi vida. Me muero por Vieja historia de amor. decir las cosas que Frase: nunca digas. mi deseo, Callo y te marchas. estar en tus brazos por toda la eternidad. De ser capaz algún día de no La esconder luna las es heridas culpable que me duelen de ese inesperado encuentro. Ella sabía de la tristeza de ambos. Cada uno en su estado sufría por desamor. Esa noche, riendo a carcajadas, nos hace tropezar. Se vuelve liosa para lograr que se inicie nuestra historia con un final que nadie hubiese esperado. Las noches corrían con su cotidianeidad entre mensajes, audios y llamadas. Se entretejía un amor que aún no sabíamos descifrar. Una velada, casi de madrugada, cuando ya no hayas de qué más charlar, entra esa confesión de una atracción que nos heló la sangre a ambos. El corazón palpitaba, desatada. En los labios una sonrisa que hubiera jurado teníamos a la menguante luna sonriendo de felicidad. Inicia una historia de amor, sensaciones nuevas para los dos. Aturdida sentí que eran segundos, donde todo quedó escrito. Segura percibía que nuestras almas ya se conocían y esperaban ese instante de valor. Los corazones se enamoraron y mi deseo, estar en tus brazos por toda la eternidad, al paso de las lunas, sin conocerse de años, ni saber quién eres en realidad. Sentí que tú eras mi reflejo y viceversa. Solo sé que anhelaba estar día y noche junto a ti. Soy extremadamente feliz que al ir al jardín vi una rosa gigante y en sus pétalos escribí tu nombre. No me vas a creer, desde esa tarde las rosas que brotan tienen tu nombre y apellido solo para mí. Vieja historia de amor. Frase: mi deseo, estar en tus brazos por toda la eternidad. Mónica Bielma. País: México. Derechos reservados de autora. Diosma Patricia Davis en voz y edición. Desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina. Alma y cuerpo desnudos.
Hemos desnudado el alma y, por supuesto, nuestros cuerpos. Encontraste en mí la esencia que guardada había en mí. Yo encontré en ti ese hombre romántico, caballero que tanto había esperado, y como un rayo de luz iluminaste mi vida. Tú y yo, almas que ávidas de amor, se entrelazaron para fundirse en uno solo. Fue un sentimiento tan puro y sincero que a pesar de la adversidad persiste. Te entregué a ti toda mi esencia y contigo se quedó. Yo me quedé con tu hermoso recuerdo. Esos ojos de mirada clara y transparente que no se va de mi mente. Sé que nos encontraremos nuevamente y tendremos nuevas aventuras y travesuras que harán de nuestros encuentros un torbellino de amor, horas de gran placer y mucha felicidad. Al encontrarnos de nuevo, nuestras miradas, nuestros ojos se dirán cuánto nos amamos, y nuestros labios sedientos se unirán y sentiremos el fuego de la pasión que enciende nuestros cuerpos y almas desnudos. Alma y cuerpo desnudos. Miriam Sea Sánchez. Mariposa romántica. País, Colombia. Derechos reservados de autora Diosma Patricia Davis. En voz y edición desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina. Y así llegamos al final de este programa. Deseo desde mi corazón que les haya agradado. Siempre pongo lo mejor de mí para hacer un trabajo completo y agradable. Y espero que haya logrado mi objetivo. Agradezco muchísimo a todos los que estuvieron escuchando el programa y acompañando en el chat. Hasta la próxima semana, donde vamos a seguir conociendo un poco más de la poesía. Y como siempre les digo, déjense acariciar por el beso de terciopelo que tiene la voz de la poesía. Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina.